El título de mi tema es No te rindas. Estés por donde estés, siempre recuerda que no debes rendirte nunca. Siempre debes salir hacia adelante y estar seguro que Dios está obrando a tu favor. Hay momentos en la vida que es muy difícil avanzar. Y hay momentos que simplemente uno piensa que es más fácil rendirse que hacer otra cosa. Pero recuerda que nuestro Señor Jesucristo nunca se rindió. Él caminó hacia adelante, cumplió el propósito del Padre, hizo una obra tremenda. Y la victoria hoy tenemos nosotros, hemos heredado nosotros y sabemos que el ejemplo de Jesús funciona el día de hoy. Y muchas veces las bendiciones, las victorias vienen cuando tú intentas avanzar sin mirar los problemas que te han rodeado. Porque muchas veces ahí es donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Ahí es cuando empezamos a ver cosas que antes no lo podíamos ver. En el momento de crisis es el momento que puedes cambiar todo en una manera sobrenatural y salir hacia adelante y recibir la bendición de Dios. Y muchas veces en nuestras vidas podemos dar testimonios que en los momentos más difíciles Dios ha estado a nuestro lado. Él ha obrado de una manera sobrenatural y tenemos testimonios. Podemos decir que Dios es fiel. Así que estés por donde estés, sintoniza a través de Radio Poder y deja que esta palabra entre en tu corazón. Amén. Y para eso vamos a ir en Efesios 3, versículo 20, donde dice la Biblia así. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que enseña aquí el apóstol Pablo? Que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, que Él siempre llega y nos bendice abundantemente. ¿Por qué lo dijo eso? Porque en su vida Él tiene testimonio que Dios así hizo exactamente. Y luego dice, todo lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes que muchas veces nosotros no lo podemos entender? ¿Qué poder tenemos? ¿Sabes que muchas veces no lo podemos entender? ¿Qué tipo de talentos tenemos? ¿Y cuando uno empieza a entender eso? Cuando está en pruebas, cuando está pasando en medio de una dificultad. Y siempre el Dios en ese momento actúa y ese poder sale dentro de ti y empiezas a hacer cosas sobrenaturales. Ahí empiezas a ver la gracia de Dios. Ahí empiezas a ver el poder, la misericordia de Dios. Y lo sobrenatural funciona en tu vida. ¿Y cuántas veces has experimentado el poder de Dios en una manera sobrenatural? Déjame decirte, en el sillón de tu casa no va a funcionar. No vas a ver el poder de Dios, ni lo sobrenatural. ¿Cuándo sucede eso? Cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas. O hay otra ocasión que sí que lo puedes ver cuando estás en el servicio de Dios, cuando estás ministrando la palabra de Dios. Dios lo puede entregar, pero solamente por ese culto, por esa reunión, por ese evento que puedes tener, pero espiritualmente, para la gloria de Dios. Y en otras ocasiones, en el momento cuando estamos débiles. Entonces, muchas veces en nuestras vidas, no estamos enfrente de la gente, no estamos ministrando. No todos son ministros, pero sí que todos pasamos en medio de un problema, porque todos tienen problemas. Y ahí está Dios. Ahí está Dios para bendecir. Ahí está Dios para salvarte, para ayudarte, para tocarte y decir, estoy aquí a tu lado. Porque es Dios. Y siempre Él llega en los momentos cuando estamos pasando mal. La misericordia y el amor de Él es tan grande que siempre llega cuando más lo necesitas.
Y muchas personas tienen ese carácter, personas de valor, personas que tienen cosas celestiales, personas que son guiados por la palabra de Dios, personas que lloran con aquel que llora y ríen con aquel que se ríe. Entonces Dios llega en tu vida cuando tú estás triste y empieza a ayudarte. Dios llega en tu vida cuando estás contento para disfrutar lo que ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Porque cuando Dios bendice a una persona, Dios está contento. Es como tú, como yo. ¿Qué sensación tenés cuando bendices a una persona? Cuando tú lo ves que esa persona está contenta, esa persona está feliz, esa persona se siente orgullosa de él mismo, dice, qué bien, me valora, por eso me ha regalado, por eso me ha bendecido. Tú lo ves y te pones feliz. ¿A que sí? Yo sí. Entonces, imagínate cuando la persona está triste y tú lo amas, te pones triste. ¿A que sí? Entonces, el corazón del Padre, cuando tú estás triste, Dios no está contento. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre. Y esa frase, que Dios siempre está contento, eso no es verdad. Dios está triste cuando tú estás mal. Y tú cuando estás bien, Dios está bien. Ese es el amor verdadero. Por eso cuando vino Jesús 2000 años atrás y fue crucificado por nosotros, es que en ese momento Él sintió todo lo negativo que sentimos nosotros y lo llevó en la cruz, para que hoy seamos libres. Y Él siempre llega, dice la palabra de Dios, con todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Imagínate, siempre Él da más de lo que pedimos. ¿Por qué? Porque Él ve más allá. Él ama más allá. Tú y yo no lo podemos expresar el amor de Dios. Ni un ser humano puede expresar porque simplemente no hay palabras para decir qué tan grande es el amor de Dios. Sí, Dios es amor, pero explícame qué tan grande es ese amor. Nadie lo puede expresar porque nadie lo sabe, porque es tan grande, tan inmenso que no puedes tener palabras para expresar el amor de Dios. Amén. Entonces dice, por eso esta palabra dice, Él siempre da mucho más de lo que pedimos. Imagínate. Y entendemos. Entonces, con esta palabra, yo no puedo entender ni la grandeza de Dios, ni el amor de Dios. Es mucho más, y mucho más, y mucho más. Y siempre Él llega en nuestras vidas. Siempre Él llega. Por eso muchos piensan que conocen bien a Dios. El que dice que conoce bien a Dios es un charlatán. No lo creas. Nadie conoce a Dios. Es impresionante, Dios. Nadie puede entender a Él, ni sus pensamientos, ni sus obras. Nosotros lo que tenemos es la palabra de Dios. Y si entendemos la palabra de Dios, creemos que podemos entender también a Dios. Pero no es así. Y si nosotros sabemos un versículo, creemos que ya conocemos a Dios. No, pueblo de Dios. Dios es mucho más grande y poderoso que el ser humano. No lo puede entender. Entonces, ese amor vino en nuestras vidas y eso lo podemos ver en la cruz del Calvario. Aquí sí, no puedes ver a Dios el Padre, pero su amor sí, y eso está en la cruz. ¿Y qué es lo que hizo en la cruz? La maldad y lo negativo y todas las obras diabólicas desde Adán y Eva lo llevó en la cruz. Hasta el último día que va a nacer una persona en esta tierra. Entonces, desde el primer hombre hasta el último hombre que va a nacer en esta tierra, en este universo, Jesús lo llevó esto en la cruz. Estas son puras palabras. ¿Pero puedes entender el amor? No. Solamente a través de la cruz. A través de la cruz. Por eso, el centro de un cristiano no es Jerusalén.
El centro de un cristiano no es una iglesia, un país. El centro de un cristiano es la cruz, no en otro lugar. Porque la cruz es el epicentro del cristianismo. Ahí empezó todo. Porque dice el apóstol Pablo, vano es predicar la resurrección si Cristo no fue resucitado. Entonces todo empezó en la cruz. Todo empezó en la cruz. Y si nosotros somos cristianos, gracias a esa cruz. Porque en esa cruz, para decirte de otras maneras, para que todo el mundo entienda, esa fue la gran batalla. Esa fue la gran guerra entre el diablo y Jesús. ¿Dónde fue eso? En la cruz. Entonces, el diablo lo ve a la cruz, dice, por fin gané la guerra. Por fin, ahora soy el Dios y el rey de este mundo. Pero no sabía que al tercer día iba a resucitar Jesús. Entonces esa fue no la victoria, sino la derrota más grande del diablo. Y si alguien pregunta, ¿dónde fue la derrota más grande del diablo? En la cruz, no en otro lugar. No en otro lugar. Por eso cada vez cuando nosotros caminamos, recuerda que Jesús lo que hizo por ti. Por eso no me voy a rendir. Porque el precio que ha pagado Jesús es grande. No lo puedo entender. Porque mi mente no está capacitado. Pero puedo ver la cruz. Y la cruz habla. La obra habla. El hecho habla. ¿Por qué? Porque el que fue crucificado fue el Dios. Si nosotros enfocamos en Jesús, en el hombre, bueno, a un hombre crucificar no es tan difícil. Más hace 2000 años atrás, donde la gente era muy brutos y mataban por cualquier tontería. Las personas hace 2000 años atrás no tenían valor como animales. Incluso en algunos lugares valoraban más a algunos animales que a las personas. Entonces, si crucifican a un hombre, podemos entender. Pero ese no es el problema. Es que crucificaron a un Dios. Por eso todas las religiones que hay en este mundo, ellos no lo pueden entender. ¿Cómo puede ser que crucifiquen a Dios? Es que la mente no lo puede entender, porque si es Dios, no lo podían haber hecho. Por eso dice Jesús, si yo quiero, pediré al Padre que mande ángeles y lo destrozará a toda esa gente, pero no lo haré. Entonces ahí habló el Dios, no el hombre, porque el hombre hubiera hecho, pero el Dios no, porque Dios tenía que cumplir la palabra. Y Él derramó su sangre. Por eso hoy no puedes rendirte. Simplemente porque lo que Él ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso cada vez cuando estás pasando una prueba, estás pasando algún tipo de dificultad, recuerda que no me voy a rendir. Porque rendir solamente a los pies de Jesús. El cristiano no puede rendirse de ninguna manera. Y si tú me dices, está bien, mi hermano, dame más ejemplos. Mira, hace 2000 años atrás hubo reyes, personas que tenían mucha autoridad y poder. Y uno de ellos, el loco más grande para mí, hace 2000 años atrás, fue el Nerón. ¿Cuántas personas conocen a Nerón? El loco. Entonces, en Italia, especialmente en Roma, ese Nerón lo que hacía es, a los cristianos
llevaba para que enfrenten a los leones. Y él se sentaba en ese teatro para ver qué sucederá. Y él de esa manera castigaba a los cristianos que eran seguidores de Cristo. Y así mató decenas y miles de cristianos. Durante años hacía de esa manera. Mataba a los cristianos porque ¿quién puede enfrentar a un león? Entonces, esos cristianos preferían enfrentar al león que antes rechazar a Cristo. Y si nosotros volvemos hoy en nuestras vidas, hoy no pasan locuras de esa manera, pero tal vez pocos hoy lo harían, eso. Pero nuestros antepasados, la que han puesto el fundamento, empezando desde los apóstoles, han hecho esto por nosotros. Y ellos han pagado el precio que hoy en día para que nosotros podamos estar libres. Por eso el cristianismo es más que una vida. El cristianismo es una relación tan íntima entre hombre y Dios, que va más allá, porque vida hay solamente en este mundo. Pero el cristiano no solamente vive en este mundo, sino por la eternidad, más allá. Entonces, el amor de Dios va más allá, que hoy no lo podemos entender, pero un día sí, cuando estamos ahí, en el cielo. Mientras estamos aquí, vamos a tener luchas, problemas, dificultades, pero tengo buenas noticias. Cristo ha vencido y ha entregado la victoria a cada uno de nosotros para que podamos vencer y avanzar. Vencer y avanzar. Porque Dios es bueno y siempre, siempre nos bendice de una manera sobrenatural. Aquellos que siguen a Jesús. Porque Él lo que dijo, cumplió. Y Él lo que te prometió, lo va a cumplir. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Señor. Por eso cada vez es tan necesario recordar lo que Él ha hecho en la cruz hace 2000 años atrás. Justamente estoy diciendo todo eso porque en las fechas que estamos, todo el mundo recuerda a Jesús. Pero recuerdan a Jesús para hacer regalos, para tener fiestas, para emborracharse y para hacer tonterías. Pero nosotros en estas fechas debemos recordar más que nunca lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque ahí está el epicentro del cristiano, lo que Él hace y seguirá haciendo. Por eso cada vez cuando despiertas y encuentras algún tipo de dificultad en tu vida, recuerda que Él no se rindió y tú tampoco debes hacerlo. Y seguir avanzando y pensar que Él siempre está a tu lado. Porque Él está en medio de nosotros, haciendo el bien cada segundo por cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia en Mateo 13, versículo 11, y respondiendo Él les dijo, porque a vosotros se os he concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se los he concedido. Ese es el misterio que tenemos nosotros en nuestros corazones. Él está siempre para revelar lo más profundo a aquellos que son hijos de Dios.
Por eso el cristiano que entra en lo más profundo, ese cristiano ve más allá. Ese cristiano siente lo más allá. Y ese cristiano está muy avanzado que el resto. ¿Por qué? Porque los misterios Dios lo revela. Esas palabras hoy en día han perdido su valor porque lamentablemente todos hablan en nombre de Dios o todos dicen así dice Dios, así me mostró el Espíritu Santo, pero en realidad pocos son los que de verdad han escuchado la voz de Dios. Eso solamente está revelado para aquellos hijos que están muy avanzados y ven más allá. Y Dios lo muestra siempre los misterios del reino de los cielos. Por ejemplo, José fue uno de ellos. José lo veía más allá y vemos el resultado en el libro de Génesis. El que lo veía era profeta Daniel. Ahí vemos en su libro Dios hasta dónde llevó al profeta. Al Juan también, y vemos en la Biblia, lo muestra y lo lleva más allá. Es tan profundo este principio, decir, Dios viva en mí y obra en mí una manera sobrenatural. Tal vez hoy en día, yo entiendo cuando hablo esto, somos tan simples que no estamos muy interesados en vivir en lo más profundo y entender los misterios de los cielos, pero es lo que quiere Dios. Es lo que quiere Dios. Y si alguien me pregunta, ¿por qué hoy no tenemos a Elías? Hoy no tenemos uno como el profeta Pablo y esos generales que conocemos en la palabra. ¿Por qué? Porque esa gente, aparte que tenían el llamado, ellos querían ver lo más profundo en Dios. Y Dios siempre revelaba los misterios a ellos. Y ellos siempre estaban mucho más adelante que el resto. Pero ¿por qué en nuestros días no sucede eso? ¿El problema está en Dios? No, el problema está en nosotros. Y el diablo hace todo posible para que el cristiano no avance, para que traiga las cosas del mundo a la iglesia y mezcle con las cosas malas, para que el cristiano no pueda vivir lo más profundo. Porque imagínate que hoy hubiéramos tenido un Elías en el mundo. Imagínate si hoy hubiéramos tenido un apóstol Pablo, como el rey David, como José. Sería diferente. No lo tenemos hoy. Pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, debemos anhelar para avanzar y crecer de una manera en lo más sobrenatural. Y tal vez cuando yo digo esto, hay una respuesta que en mí que hoy no vivimos la manera que vivieron ellos. Y tal vez hoy no lo podríamos ni siquiera vivir de esa manera que vivieron ellos. Simplemente cuando ves a esos hombres de Dios, el precio que pagaron, yo no sé si hoy uno puede pagar ese precio. Y tal vez muchas veces hay que pagarlo para que Dios haga algo sobrenatural en nosotros. Tal vez hay un misterio que siempre Dios espera para que tú hagas para recibirlo. Porque es muy vano pensar que sin hacer nada puedo recibir lo sobrenatural de Dios. Hay un precio que hay que pagar. Y sinceramente, tal vez ese precio no estamos dispuestos a pagarlo, empezando de mí. Hay un precio que no lo podemos pagar por el mundo que vivimos, por las cosas que nos pasan.
Pero Dios siempre está ahí. Dice, hijo, yo estoy a tu lado. Avanza, 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 porque yo quiero dar algo más. Porque pensando así, hay mucha enfermedad. Pero Dios es un Dios sanador. Pero ¿por qué todavía esa gente está enfermo? Hay muchas personas que tienen ataduras, pero Dios rompe las cadenas. A Dios le pertenece oro y la plata, pero ¿por qué todavía tenemos muchos pobres? Son respuestas y preguntas que no se habla porque muchos no pueden hablar porque no tienen respuestas. No digo que yo lo tengo, pero si Dios es sanador, ¿por qué tenemos enfermos y muchos pobres alrededor de nosotros? ¿Y por qué Dios permite todo esto? Tal vez rendimos antes, tal vez no pagamos el precio, tal vez no queremos avanzar, tal vez hay algo que está mal, que Dios nos hable. Porque aquella persona que quiere salir hacia adelante quiere saber en qué está mal. No hay que ser necio, hacer una cosa 1000 veces y te sale mal y no quieres escuchar a nadie. No, nosotros como pueblo de Dios queremos saber, Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Yo tengo ese carácter. Yo cuando hago algo y no importa qué es, y si ya sale algo mal y no puedo arreglar, no puedo cambiar, es que yo tengo que dar la vuelta, ¿qué está mal? Yo no puedo acostumbrar que esté así mal. Yo tengo que dar vueltas. Si he empezado, tengo que terminar. Entonces Dios siempre llega en nuestras vidas. Tal vez permite esas cosas para que tú avances, empujes más y des esa fuerza que está dentro de ti para que puedas hacer más. Hoy la sociedad que estamos viviendo, es que nadie quiere esforzarse. Y especialmente aquellos países que tienen buena economía. Y si algunos no trabajan, el Estado le da una ayuda y esa persona vive toda la vida sin trabajar. Entonces Dios siempre llega en nuestras vidas, sabe, dice, tú puedes sobrevivir, pero no puedes cumplir mi propósito porque tú te acostumbras en tu forma de vivir. Yo recuerdo cuando vivía en Francia, vivía ahí, y Francia es un buen país donde ayuda a todo tipo de gente, ¿sabes? El Estado da casa si no la tienes, dinero para que vivas, comida. Tiene buenas cosas, la ley de Francia. Entonces, yo viví un año y medio en Francia y empezaba a conocer. Yo estaba ahí como misionero y entendía que es lo que hace es bueno. Pero a las personas deja inútiles, ¿sabes? Porque las personas no producen, no están motivados para avanzar, porque tienen casa, comida, dinero para vivir, no van a morirse. Pero esa forma de vivir es que no me agradaba a mí, ¿sabes? Aunque yo estaba ahí temporalmente, pero no era algo que yo quería, porque la persona tiene que producir. La persona tiene que avanzar. Y cuando tú te quedas ahí, y hoy en día tenemos amigos en ese país, están 15, 20 años ahí, nunca han trabajado una hora, porque el Estado lo paga, el Estado le da todo lo que uno necesita. Pero al final terminas siendo un inútil, porque no produces. Y si un ser humano no produce, ¿de qué sirve? Es como un animal. Entonces, cuando Dios trajo a nosotros en esta tierra, dice, yo te voy a dar todo, pero yo quiero que tú empieces a producir. Aunque Adán recibió todo cuando Dios lo trajo al mundo, todo lo tenía Adán, pero Adán trabajaba y empezaba a producir. Entonces, cuando entiendes el principio de Dios, es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Jesús trabajó. Los apóstoles trabajaban. Entonces el cristiano de hoy tal vez no quiere pagar el precio. El cristiano de hoy está acostumbrado a que venga un charlatán y dé promesas falsas
y uno se siente bien que se va a cumplir, pero no se va a cumplir, es que está siendo engañada. Y el otro gana puntos y seguidores y nada más, tal vez dinero, pero es que no alimenta a tu espíritu. Entonces tal vez hoy como cristianos estamos creciendo como vagos, decían en Latinoamérica, esa palabra en Argentina. Personas que son inútiles, que no producen. Entonces yo siempre tengo esa oportunidad de predicar de la manera que el ser cristiano que se levante, que se mueva, que avance, que sepa que hay león dentro de él, hay una águila dentro de él, que hay dones, hay talentos, que hay algo sobrenatural, pero si tú no avanzas, jamás eso saldrá a la luz. Entonces ahí está el evangelio verdadero, porque Dios vino en tu vida, es que a través de la palabra. Y cada palabra puede ser una buena semilla para un buen comienzo. Y cada palabra de Dios es una revelación, es una palabra profética a recibir y hacer. Porque hoy en día nosotros estamos acostumbrados en ciertas cosas como cristianos y lamentablemente somos cada vez más parecidos a los religiosos. Y tal vez no le damos cuenta porque estamos acostumbrados y muchos se han rendido. Por eso hoy en día quiero predicar esto, que no te rindas, no te acostumbres con las cosas del mundo, ni lo que escuchas, ni lo que ves, simplemente lo que tenés dentro de ti. Debes avanzar y no rendirte y dejar que Dios obre en tu vida, porque aquellas personas que se rinden, jamás sucederá algo bueno en sus vidas. Eso es una gran verdad. Jesús nunca se rindió, nunca. Y los apóstoles, ninguno de ellos se rindió, ninguno de ellos. Trabajaron y avanzaron. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo en este día? Es muy simple. Cuando tú te rindes, es que no vas a avanzar. Vas a arruinar el propósito de Dios. Vas a arruinar los talentos, los dones que tenés. Y yo estoy ahora mismo diciendo esto, pero me da mucha pena que hay muchos cristianos que no están cumpliendo el propósito de Dios. Hay muchos cristianos que no están ahí donde deben estar. Hay muchos cristianos que tienen dones, tienen talentos, tienen lo mejor y no están usando. Y esta es una pena. Esta es una pena porque Dios ha puesto dentro de ti para que tú uses, para que tú avances. Y qué triste cuando uno se muere, va y al final decís, pero no ha hecho nada. Y va hacia el cielo, Dios dice, pero todo lo que entregué no has hecho nada. Has llevado a la tumba, pero tenías talentos, tenías poder, tenías dones, tenías gracia, tenías lo mejor y no lo has hecho porque te has rendido. Y hoy en día tal vez estamos más a favor de en cosas que Dios ha dicho que no estés aferrado en estas cosas. Estamos aferrados qué es lo que vamos a comer, beber, cómo pagar los gastos. Estamos aferrados en este cuerpo, a ver que el cuerpo esté bien completamente, pero nuestro espíritu está en segundo plano. Pero Dios ha dicho primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Por eso hoy en día nosotros estamos viviendo en tiempos donde la palabra de Dios hemos transformado y hemos hecho que sea una palabra light. Una palabra simple, una palabra que es lleno de emociones, sentimientos. Pero la vida de un cristiano, esas cosas no la tiene. Porque siempre Dios llega en nuestras vidas y quiere que seamos cristianos de profundo, pero cristianos con lleno de poder, cristianos con lleno de gracia. Y ahí donde estás tú, Dios está. Y Dios quiere obrar. Pero si nosotros no hacemos nada, es difícil que algo sobrenatural suceda en nuestras vidas. ¿Cuántas personas están entendiendo esta palabra? Y vuelvo y lo repito, no te rindas. Debes avanzar.
Pero avanzar no solamente pensando en lo que dicen los demás, porque hay algunos que salen y avanzan como locos, pero sin objetivo. No, eso tampoco es correcto. Hay algunos que tal vez empiezan a tocar una música alta y empiezan a hacer tonterías. Creen que son leones, pero eso no es avanzar. Esas son temporadas, momentos, sentimientos, emociones. Yo lo que estoy hablando es más profundo. Avanzar de tal manera que sabes hacia dónde vas y qué es lo que debes hacer, porque tienes una visión dentro de ti. Y si yo ahora mismo hago esa consulta a todas esas miles de personas que están ahora mismo en la audiencia, ¿cuál es tu visión? Es difícil que alguien diga cuál es mi visión. Pero cada cristiano debe tener la visión, y la visión es aquella persona, el que tiene es aquella persona que cumple el propósito de Dios. Pero ¿cómo cumplir si no tiene visión? ¿Cómo cumplir si no sabe los dones y los talentos que tiene? Viene un charlatán, dice, tú eres profeta. Y me dice, es que tantas personas me escriben y me dicen, tal persona me dijo que yo soy profeta. Tal persona me dijo que yo soy apóstol. Tal persona me dijo... Digo, es que ya no sé cómo contestar, porque escribiendo no puedo contestar de esa manera, por eso estoy predicando. No es lo que dicen los demás. Eso es vano. Lo que dice Dios, eso es. Y nada más. Entonces, ¿cómo va a decir Dios si yo no tengo intimidad con Dios? Entonces, el objetivo del diablo está cumpliendo, porque hoy tenemos una sociedad que son cristianos light. Y yo hace una semana atrás dije, y quiero decir una vez más, lo veía el fútbol mundial en Qatar, miles y miles personas apasionados por el fútbol. Y yo en mí decía, qué bueno sería tener cristianos así. Qué bueno sería tener cristianos así. Pero no lo tenemos. Tal vez esto es más profundo. Una persona, 100 personas, 1000 personas, no pueden hacer mucho, pero por lo menos es un granito de arena dentro de un océano. Porque nosotros como pueblo de Dios, que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, debemos defender lo que es de Cristo y lo que agrada a Cristo. Porque esto es lo que agrada a Él. Que seamos como Él. Que hablemos como Él. Que trabajemos como Él. Que avancemos como Él. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Cristo lo que hizo, debemos hacer nosotros. Alguien dirá, pero yo no puedo hacer lo que hizo Cristo. Pero intenta. 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 Porque aquel que cree en Él, dijo Él, que puede hacer más obras lo que hice yo. Entonces, ¿olvidamos este pasaje? Sí, todos olvidamos. Porque pensamos, ¿cómo podemos hacer más obras que Él? Pero el que dijo fue Jesús. Anda a pelear con Jesús. Jesús, ¿por qué dijiste esto? ¿Cómo que en el reino de Dios, después de ti, cuando tú te vayas, el que cree en ti puede hacer más obras que tú? Y mente no lo puede entender. Pero dijo Jesús esto. Y dice, en el reino de Dios, el más pequeño es más que el Juan Bautista. Mi mente no lo puede entender. Entonces, ¿tú me quieres decir que yo soy más que el Juan Bautista? Sí, dijo la palabra de Dios, dijo Dios Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros cumplen estas palabras? Porque para nosotros es algo imposible. Pero ahí está la fe. Lo imposible, Él hace posible. Entonces nosotros la fe queremos entender. La fe no lo puedes entender. Una vez más, la fe no la puedes entender. Ni nadie puede entender. La fe es más allá.
Es un misterio. Pero obra. Y el resultado tú ves. Entonces, aquellos que creen en Dios, lo sobrenatural empezará a suceder. Enfrentarán a Goliat y vencerán. Vendrá cualquier tipo de demonio, lo vencerán. Tomarán veneno y no se morirán. Orarán por un enfermo, recibirá sanidad. Y así lo sobrenatural. Es lo que dijo Jesús antes de subir con el Padre. Vayan y prediquen a cada criatura en todo el mundo. Y sucederán estas cosas. Él dijo. Tal vez yo siento el día de hoy con esta palabra, Dios nos llama para que no te rindas y busques más allá. Y pagues el precio, porque vale la pena pagar el precio. Vale la pena. No puedes construir tu fe sobre la vida de el fulano. Debes construir tu fe sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando tu fe empiezas a construir en la roca, siempre habrá resultado. Siempre habrá resultado. Porque siempre Jesús va a responder tu fe. No lo que dice tal persona, no lo que dice Dios. No lo que uno me promete, no, lo que me promete Dios. Yo quiero que tú enfoques a Jesús, no a la persona. Hoy hay muchos líderes que tienen mucha gente como seguidores y esa gente, esa congregación, respetan más al pastor que a Jesús. Y eso no está bien. Jesús siempre debe estar primero. Porque si no es así, es que tú estás en el camino equivocado. Porque las personas fallan. Las personas se equivocan. No puedes construir tu fe sobre una persona. Debe ser de Cristo. Por eso en Filipenses 4, versículo 11, así dice la Biblia. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Entonces, cuando tú estás satisfecho en cualquier situación que te encuentras, es porque tu fe está puesto en Jesús, en la roca. Porque estás seguro que estás en la voluntad de Dios y estás en el camino correcto. Pero cuando nosotros, en lugar de eso, hemos puesto fe sobre una persona, sobre el trabajo, dinero, cualquier cosa, es que nunca tú estás satisfecho. Porque dentro de ti hay algo que dice es que algo no está bien. Entonces aquellas gentes que creyeron a Cristo y entregaron sus vidas por amor a Cristo, estaban seguros qué hacían y por qué lo hacían. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y Esteban entregó su vida. Y fue apedreado. Y uno de ellos que lo mataba era el apóstol Pablo. Pero todavía no había conocido a Cristo. Entonces el viejo hombre siempre hará cosas en contra de Cristo. Pero una vez que conoce a la verdad, empieza a hacer algo totalmente diferente, como el apóstol Pablo. Entonces, tal vez en nuestras vidas como cristianos tenemos que llegar a un límite, entender y cambiar el rumbo.
Porque si hay algo en mi vida que no funciona, yo quiero saber por qué no funciona. Yo amo a mi hermano, amo a mi hermana, pero yo quiero saber por qué en su vida funciona y en mío no. ¿Por qué Dios lo bendice a uno y a mí no? Yo quiero saber. Dios no tiene excepción de personas, Dios es amor y Dios ama a todos. Entonces, ¿qué está mal en mí? Yo quiero saber. Eso no es una envidia. Eso es algo que yo quiero corregirme. Porque si no pasa lo que Dios quiere que pase, es porque hay algo que está mal en mí. Entonces, muchas veces es parar enfrente del espejo y decir, ¿qué está mal en ti? Y no ser cabezones. Y hay personas que muchos son cabezones. Dices una cosa y puede venir de la palabra de Dios y esa persona dice, no, no es así. Yo me he encontrado muchas veces gente así. Decís una cosa verdad y no lo puedes hacer creer que es así. Tiene su razón, que el negro es blanco y el negro es blanco. Ya está, no hay solución. Eso no viene de Dios. Dios siempre llega y quiere cambiarnos, corregirnos, perfeccionarnos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Porque si no sucede eso, es muy difícil que uno avance. ¿Por qué? Porque para ti está todo bien. Y mientras que todo está bien para ti, Dios dice, está bien. Está bien. Haga de esa manera. Y no siempre Jesús aparecerá en las nubes, como apareció al apóstol Pablo, para decir lo que debería hacer él. Dios puede llegar en tu vida con una palabra profética. Y si tú tenés discernimiento, puedes entender que es Dios. Porque Dios habla miles de formas. Y aquellos que tienen ese conocimiento saben cuando Dios habla. Porque la palabra de Dios es profética. Y no hace falta siempre mencionar que así dice Dios. No, no, no. Es que Dios muchas veces no habla de esa manera. Una vez, esto es algo que todo el mundo debe escuchar. Dios muchas veces no habla de esa manera. Así era hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, decía, el profeta venía, decía al pueblo, así dice Dios, y empezaba a decir. Hoy Dios no habla de esa manera. Hoy Dios habla. El que tiene oído, el que tiene discernimiento, sabe que es Dios. Porque la palabra de Dios hoy tenemos escrita en la Biblia. 3000 años atrás no era así. Cualquiera no tenía la Biblia. Ni siquiera había Biblia. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, es Dios hablando. Y la palabra hablada, uno acepta mucho más fácil que la palabra escrita. Porque entiende de otra manera. Por eso cada vez debes estar atento a ver qué es lo que dice Dios. Y cuando tú pones en práctica, viene más bendición, más recompensa. Y hoy lamentablemente
La palabra de Dios la tenemos en todas partes, en todas las redes, y cada uno dice lo que quiere decir, habla lo que quiere hablar, hablan, está bien, pero es que ya uno no sabe cuándo Dios habla. Pero hay que saber, puede haber 1000 voces, pero Dios está en uno. Y hay muchos ruidos, pero debes saber cuál es Dios. Pueblo de Dios, voy cerrando. Necesitamos saber cuándo Dios nos habla. Es tan importante porque cuando tú sabes cuándo Dios te habla, eso cambia tu vida, tu mes, tu año, el rumbo de tu vida completamente, porque sabes que Dios ha hablado y estás seguro que es Él. Es que cambia la vida. Ya vives de otra forma, tiene sentido la vida. Es que cada segundo vale porque sabes que estás haciendo lo que Dios quiere que lo hagas. Y no importa muchas veces en qué situación estás. Porque Dios está ahí, Dios es lo que te ha dicho. Pero muchas veces nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar. Y aquella cosa que no es lo que esperaba, decimos reprendo Satanás. Pero es Dios. Entonces, para que te ayude, déjame decirte algo muy importante. Si quieres que Dios hable, simplemente, no pongas condiciones. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Sino al contrario, espera en Dios y Él te va a hablar. Y acéptalo. La mayoría se equivocan acá. Cuando Dios habla, no aceptan porque no es lo que esperaban. La próxima vez, recuerda esto, que Dios te va a hablar aquella cosa que no está ni en tu mente ni en tu corazón. Y ese es Dios. Porque sus caminos son diferentes y sus pensamientos también son muy diferentes de lo nuestro. Y cuando tú recibes ya todo va a empezar a tener sentido en tu vida. Y todo estará bien. Y estarás feliz contigo mismo. Porque has hecho lo correcto. Así que no te rindas delante de tu cuerpo. No te rindas delante de tus emociones y sentimientos. No te rindas sobre aquella cosa que tus ojos lo desean. No te rindas en las cosas que este mundo puede traer en tu vida. No te rindas cuando pasen cosas malas. No te rindas cuando estés enfermo. No te rindas cuando no tengas dinero, no tengas trabajo. No te rindas cuando hay tormentas y tempestad en tu vida. No te rindas por nada de este mundo. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Recuerda que Jesús está a tu lado. Y la guerra vas a ganar con Cristo. Porque en Efesios 1, versículo 3 dice,
Alabado seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Mira cómo termina. Nos ha bendecido con las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Si Cristo te ha bendecido con toda la bendición espiritual, es más que suficiente. El resto de las cosas vas a poder vencer, porque espiritualmente estás muy, muy arriba. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que recibamos bendiciones espirituales que está en Cristo Jesús. Y Él dice, si tú lo deseas, vas a recibir toda. No una parte. La Biblia dice, toda bendición espiritual vas a recibir. Y eso es la que hablaba al principio. Vivir cristiano en otra dimensión, en lo sobrenatural, en lo más allá. ¿Por qué? Porque tú tenés toda la bendición espiritual en tu vida. Lo de este mundo para ti ya no va a tener valor. Las cosas que tú ves y sientes no va a tener valor. ¿Por qué? Porque tú estás en otra dimensión. Es lo que debemos anhelar nosotros para recibir esa bendición. Y eso es lo mejor que puede pasar a un cristiano. Lo mejor. Recibir toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Toda. Y eso es posible. ¿Cuándo? Cuando no te rindes. ¿Cuándo? Cuando tú no te rindes. Entonces, después de mí, quiero que lo digas esta palabra. Yo no me voy a rendir. Una vez más. Dile, yo no me voy a rendir. En el nombre de Jesús, que alguien diga amén y amén.